Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio más allá de la codependencia. Mi nombre es Ana Ugalde y soy hija de un alcohólico y comparto mi vida con un adicto alcohólico en recuperación. El día de hoy quiero compartirles el fragmento de un libro que se llama Desde el corazón de la codependencia, de la autora Daniela Danis. Ella es de nacionalidad suiza, es psicóloga e investigadora, también autora de muchos artículos que hablan sobre adicción y codependencia en revistas médicas y psicológicas. Quiero comenzar a leer esta historia y me gustaría compartir con ustedes los aspectos que remueve de mi propia persona, de mi propia historia, y desde luego también compartir herramientas para comenzar a recuperarnos de esta enfermedad. Y bueno, pues voy a comenzar. Fueron años de peleas, de agresividad verbal y a veces física también. Fui acusada de todo. Me tragué todo. Me sentía la más fuerte y cuando aflojaba un poco me decía: sigue, eres fuerte. No te dejes demoler. Tienes recursos. Mantén tu cabeza en alto, cueste lo que cueste. Acepté todo, de todo. Nunca dije que era demasiado, o si lo decía, no hacía nada para cambiar realmente algo en la situación. Solo al final me di cuenta de que había perdido toda mi libertad. Estaba encadenada, pero durante años no me había percatado de que solo vivía a través de su adicción. Estaba obsesionada. Todo daba vueltas alrededor de su consumo y yo trataba de controlarlo. No tenía vida propia. Solo existía eso. Había abandonado todo lo que me interesaba. No iba más al cine, me bastaba con la película que tenía en casa. No salía, o lo mínimo. No tenía ánimo de nada, interés por nada. No podía concentrarme en nada. Estaba todo el tiempo metida en el problema. No hacía más deportes ni paseos porque tenía miedo de cómo iría a encontrarlo al regresar a casa. Me había convertido en un gendarme que lo vigilaba día y noche, y para sentirme eficiente me había privado de todo. A pesar de ser muy cercana a mis padres y hermanos, ni siquiera a ellos les veía. En realidad, quería evitar que me hicieran preguntas, que vieran que no estaba bien. Veía que les daba pena y que temían por mí, por nosotros. Es normal, así que buscaba cualquier excusa para evitarlos. No podía enfrentarme a ellos ni verlos sufrir. Me bastaba con mi propio sufrimiento. Sin embargo, continuaba en lo mismo sin poder decir basta, stop, no puedo más. Me había convertido en un bombero que apagaba todos los incendios y que tenía respuestas para todo. Solucionaba todas las crisis y sí que las había. Y todo el tiempo, si no era una cosa, era la otra. Yo asumía todo, cargaba con todo, sufría, sí, pero en silencio. En cuanto las cosas iban mejor, volvía a tener esperanza y pensaba: ya, esta vez sí que ha comprendido y dejará de tomar. Soy Aries, siempre dispuesta a volver a empezar. Es el signo de la primavera, de la esperanza. En cuanto él andaba mejor, yo tendía a olvidarme de lo que había pasado, siempre creyendo que las cosas iban a cambiar. Me olvidaba de los insultos y de los abusos. No era realista. Y por supuesto que cada vez terminaba decepcionada. Pero en realidad yo tampoco quería ver las cosas tal como eran. ¿Cómo iban a mejorar si él no se sometía a un tratamiento? ¿Por arte de magia? Pero bueno, uno se cuenta historias. Yo, siempre con ese optimismo tremendo, esa necesidad de dar, de pensar solo en él, de pensar que yo iba a salvarlo. Claro que era parte de mi educación, hacer todo por los otros.
y ni siquiera veía que todo lo que yo hacía, todos mis sacrificios, no ayudaban a que la situación mejorara. Incluso, probablemente la empeoraba. Sin darme cuenta, contribuía a que las cosas fueran peor. Así pasaron años hasta que al final ya no soportaba absolutamente nada ligado a su consumo. Mi nivel de tolerancia había cambiado. Pasé del todo a la nada. El más mínimo detalle ligado al alcohol me volvía loca. Al final ya no podía más. Necesitaba ayuda. Bueno, respiro profundo. Ustedes también pueden respirar profundo. Este relato, esta historia refleja muchas conductas, muchas actitudes que se traducen en esfuerzos ilimitados para enfrentar que utilizamos los codependientes cuando enfrentamos el vivir con una persona que amamos y que la vemos destruirse o que la vemos lastimarse constantemente. No tenemos límites porque no los conocemos, ¿no? Cuando estamos sumergidos en estas dinámicas autodestructivas. Esta historia me hizo recordar mucho cuando era pequeña y mi papá tomaba y hacía como destrozos en la casa, tiraba cosas, aventaba, peleaba con la gente que pasaba por la calle. Y esta historia me hizo pensar en que yo pensaba que si oraba, o sea, que si me arrodillaba, me da risa, pero bueno, porque ya ahorita me da risa, pero no me daba risa, ¿verdad? Obviamente me dolía mucho. En los intentos que yo hacía, yo decía como, voy a orar y le voy a pedir a Dios y entonces a lo mejor un día me hace el milagro y se cura, porque yo no quería sufrir, obviamente la pasaba muy mal. Esta historia me hizo recordar esa parte de mi vida con mi papá y de tratar, primero de niña era eso, ¿no? Como intentar hacer esas oraciones, porque se suponía que a mí me habían enseñado y me habían educado, pues que Dios hacía milagros, ¿no? Y que Él te ayudaba en todo lo que tú querías. Y lo que yo quería era dejar de sufrir y pues que mi papá no bebiera más. Pero, ¿por qué? Porque el que él bebiera, yo entiendo que no todos los alcohólicos se comportan de esa forma, existen diferentes como luego, no sé, está como el alcohólico que solo toma a morir y se va a dormir, ¿no? Pero mi papá era como de esos que, bueno, aparte también mi papá consumió y consume actualmente marihuana de manera, pues sí, de manera constante también y bueno, ya se imaginarán todo el caos. Esta historia me hizo recordar esa parte de mi vida. Ya luego que fui más grande, que yo veía como videos en internet de cómo mejorar tu vida, cosas así. Yo recuerdo que los ponía así como a volumen alto para que él, a ver si escuchaba, ¿no? A ver si, esos eran mis intentos. Como que a ver si agarra la onda, ¿no? Por supuesto que también intenté con mi mamá. Intenté hacerla que mirara las cosas y que se diera cuenta que siempre que estábamos con mi papá, pues sufríamos mucho. Claro que yo era una niña a esta parte de la historia que les estoy contando. Ahorita yo tengo 29 años y y bueno, yo recuerdo eso, recuerdo que también hablaba con ella y le trataba de explicar. Para ese momento yo todavía no veía la enfermedad de mi mamá, obviamente. Yo solo veía que había un malo en la historia y que ese era el que tenía que, pues sino que era el alcohólico y que era el que tenía que cambiar para que todos estuviéramos tranquilos.
Ahí yo todavía no alcanzaba a ver la enfermedad de mi mamá, pues porque la codependencia es muy silenciosa también. Entonces, también por muchos aspectos como culturales de que la mamá es como, wow, casi, mm, si no es la víctima. Y el alcohólico parece que es el victimario muchas veces. No tiene límites el alcohólico, pero tampoco lo tiene su pareja. Por eso es que esta ausencia de límites, tanto el alcohólico como la esposa, van, por eso se sostienen como esa relación autodestructiva. Y aparte de los límites, también creo que hay un contexto sociocultural que tiene y que vivimos en un contexto violento que perpetúa muchas conductas pues lastimosas, ¿no? En esa parte totalmente también me gustaría nombrar ese aspecto, que vivimos en una sociedad muy violenta y que pues la familia como un espacio social pues también se ve afectada por otras conductas, ¿no? Como más grandes, normalizadas. Y bueno, eh, esta historia me hizo recordar esa parte de mi vida ahorita que la terminaba de leer. Y lo que dice Daniela Danis en su libro es que los que desarrollan codependencia tratan de ayudar al adicto a salir de su problema a toda costa y terminan perdiendo el control de su propio comportamiento y en última instancia de su vida. Otra respiración profunda. Sí, otra respiración profunda. Sí, no, la codependencia es este concepto que creo que, bueno, yo iré compartiéndoles a otros autores o a otras autoras. Mm, y cada quien tiene como su significado, ¿no? De qué es la codependencia. Yo tengo el mío. Ustedes pueden, si están en este espacio, es porque por ahí les ronda la palabra y les mueve un poco a su propia vida, pero eh, al final creo que cada quien puede tener su significado y Daniela Danis lo describe así en su libro y también habla de que en la codependencia se manifiesta una falta de respeto a los propios límites, ¿no? De nosotros mismos, una negligencia bastante fuerte hacia nuestras propias necesidades, ¿no? Incluso creo yo que esta pérdida de la identidad también sucede. El también ignorar como hasta dónde podemos y hasta dónde ya no podemos, ¿no? También, pues, estos intentos de rescatar, ayudar, solucionar, reparar, nos llevan a una pérdida total de nuestra autoestima y nos llevan a conductas autodestructivas. Hablando un poco de ya más de información sobre los estudios o la historia de la codependencia, a partir de los años 70 se empieza a describir que la codependencia es, más bien hace referencia a, para describir a una persona, familiar o amigo que tenía una relación directa o íntima con un alcohólico y que inconscientemente estas conductas que ahorita acabo de mencionar le facilitaban al adicto al alcohólico continuar con su adicción. Un poco más adelante se hace referencia que el codependiente es esa persona, otra vez, que se dedica a cuidar, corregir y salvar a un drogodependiente y que se involucra en sus situaciones de vida conflictivas. ¿Cuáles son todas esas vidas, esos conflictos? Que pidió prestado y no pagó, que va y compra la tienda y luego no quiere pagar,
que no se hace responsable, bueno, no solamente el aspecto económico, ¿no? Como que, sino como estas conductas en las que el alcohólico o el adicto va lastimando a, a las personas que le rodean. Y el codependiente trata como de tapar y como de tapar, como que de ignorar todas estas conductas, ¿verdad? Y entonces en esa obsesión, porque yo creo que sí se vuelve como una obsesión, por, por estar involucrados en la vida del alcohólico, porque pues es tu familiar, ¿no? Y todos estos intentos de tratar de hacer algo, no sé, hasta vamos a ponerle el remedio en el plato de la comida para que ya no tome tanto, ¿no? Pues todos estos intentos van generando mucha frustración. Y, estas como conductas autodestructivas de todo el tiempo estar mirando qué hace, qué deja de hacer, si no llegó, si sí llegó, si no dejó el dinero, si lo dejó, si hizo un desmadre en la familia, si se peleó con el primo, no sé. Se me ocurren como muchas más. Yo creo que ustedes también piensan así como en todo un chocolate de cosas, una capirotada de escenarios. Pero así, ¿no? Entonces se van, el codependiente pues se va como frustrando. Y justamente es de lo que habla Daniela Danise en este libro, que el codependiente va poco a poco lesionando o perdiendo su autoestima. Entonces, bueno, este concepto también en unos años más adelante se generaliza y se dice que la codependencia también se observa con todas aquellas personas que son cuidadoras de algún familiar, amigo, que tiene alguna enfermedad crónica. Claro que el alcoholismo también es una enfermedad crónica, pero otro tipo de enfermedades, por ejemplo la esclerosis, la insuficiencia renal, trastornos de la conducta alimentaria, otras enfermedades como la esquizofrenia, en donde también se observa que este concepto se empieza como a observar en otros tipos como de enfermedades, ¿no? Y bueno, un poco más adelante también surgen los grupos de ayuda mutua, también que se llama Al-Anon. Al-Anon es un grupo de ayuda mutua para familiares y amigos de enfermos alcohólicos. Y también CODA. CODA también es un grupo de ayuda mutua, codependientes anónimos, y surge también a partir de los 80s. Al-Anon surgió un poco antes, de hecho, en 1951, pero los grupos CODA surgen a partir de los 80s también. Entonces, eso como por los datos de la codependencia. Actualmente, la codependencia no es considerada como una enfermedad según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DCM, no sé, que vamos en el 5. Según para este manual que refiere diagnósticos, no es considerada todavía una enfermedad. Por eso, conforme no es considerada, yo sí considero que es una enfermedad, porque se puede, si bien
creo que muchas personas tienen rasgos de de codependencia, este, o conductas, ¿no? Que luego a veces usamos las palabras como de, no, sí, esto que estoy diciendo es muy codependiente, ¿no? Estoy como tratando de decirle a mi amiga qué hacer, así de, hazle así, ¿no? Como atravesar esos límites, ¿no? Dar consejos cuando no te los piden, bueno, conductas que a lo mejor no son como que logramos como observar y decimos, utilizamos la palabra con facilidad, pero Daniela Danis también comparte aquí que la codependencia ha sido poco descrita y que es importante pues estudiarla más a fondo y que es urgente atribuirle el lugar que ocupa en la realidad. Porque por supuesto que actualmente vemos como sí, las clínicas, los espacios para internamiento, ¿no? Y cómo prevenir las adicciones. Y toda la mirada va hacia el enfermo adicto y el enfermo alcohólico, ¿no? O conducta adictiva. Pero estas personas tienen familia, tienen hijos, tienen hermanos, tienen mamás, esposas. Y, y también tenemos como un lugar en la realidad. Entonces es muy importante, justo también desde el espacio de la terapia sistémica, también se aborda que pues que el alcoholismo, que las adicciones son una enfermedad que cuando hay un alcohólico hay una familia como pues muy una familia disfuncional, ¿verdad? Desde mi perspectiva, todas las familias son disfuncionales en mayor o en menor grado. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un contexto bastante violento. Y apenas hace unos años empezamos a hablar de derechos humanos y luego de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que ese es otro tema, en donde pues hay mucha vulneración hacia los derechos de las personas y que aparte pues no está visibilizada como esta parte de la dignidad humana, ¿verdad? De la dignidad de las personas. Pero bueno, ya me ando yendo a otros temas. Pero sí, ¿no? Como desde mi perspectiva, un hogar disfuncional está marcado por conductas violentas. Y no me refiero solo a lo físico, sino a todo lo emocional y a la violencia psicológica con la que crecemos. Que insisto, no solamente es como porque las familias son violentas, sino porque vivimos en un contexto que perpetúa mucha violencia y la permite, ¿no? Y en muchos espacios. Y bueno, pues eso también es importante nombrarlo para mí. Y pues esta problemática de la codependencia empieza justamente a hablarse a partir de ahí, a partir de que habíamos en las clínicas de rehabilitación antes, pues antes en los 60, 70, solamente se veía a la persona que se iba a internar y se le ayudaba a ella y no se consideraba a los familiares, incluso ni siquiera se les dejaba como entrar a nada, ¿no? Como ya me trajo la persona que está enferma y ya la atendemos. Y no había esta oportunidad para que la familia hablara, para que la familia pudiera compartir como, pues es que a nosotros nos está pasando esto y a nosotros nos está afectando y a nosotros nos duele todo lo que pasa, ¿no? Y entonces ya cuando se empieza a hablar del concepto a partir de los 70s, es que se empieza como a dar importancia. Aún no se considera que la codependencia sea una enfermedad, según según este manual, ¿no? Actualmente no. Hay quienes dicen que la codependencia pues es un tipo de conducta que es como que son como conductas que aluden mucho a la cultura, que quiere decir como pues sí, no, como que esto de cuidar, resguardar tiene que ver y justamente lo decía en la historia esta mujer como que aprendió a cuidar y por supuesto
que en mucho las mujeres tenemos como esta educación, pues por el machismo, de que nacimos para cuidar, y bueno, es muy lógico que pues somos niñas y nos dan un bebecito para cargarlo, y como que todas el juego, las dinámicas de los juegos, las telenovelas, la televisión, en todas partes vemos como estos roles de género que en los que pues obviamente van permeando nuestra forma de ver el mundo, nuestra manera de interpretar la realidad, ¿no? Y a partir de ahí, por eso hay quienes dicen que hay quienes critican el concepto de codependencia también, como de no, es solo una conducta que se sostiene por mucho el contexto cultural y no debería ser una enfermedad, ¿no? Pero pues sabemos muchas personas que vivimos en un hogar afectado por el alcoholismo, y que justamente de eso se trata este podcast y que voy a ir como compartiendo poco a poco. Otra vez respiro profundo. Sí, justo por eso decidí abrir este podcast. Olvidé decir que pues yo me formé como psicóloga hace unos años, no sé, ya como que 6 años, más o menos. Sí, como 5 o 6 años. Entonces, actualmente yo he acompañado a otros jóvenes, a otras mujeres jóvenes en mi trabajo que viven con esta problemática, ¿verdad? De convivir con una persona alcohólica, y lo he visto en mi práctica laboral, en mi práctica profesional. Actualmente también yo soy parte de un grupo de ayuda mutua de Al-Anon, porque sigo trabajando en mi autocuidado, y se los iré compartiendo en otros capítulos, en cuidar de mí misma y en tratar de ser consciente, ¿no? De ahora cuando tengo una conducta pues que no me hace bien, una conducta autodestructiva, tratar como de frenar, y con otros recursos, que justamente es también lo que voy a ir compartiendo, como otros recursos, otras formas de entendernos, de acompañarnos con más compasión y con más amor. Y pues de eso va este podcast, de poder compartir algunos datos, pero también fe, fortaleza y esperanza. Ahorita este episodio fue como un poco general sobre a partir de cuando se empieza a hablar del tema de la codependencia, en qué año, quiénes, en qué espacio se comienza a hablar sobre esta palabra. Pero más adelante sí me gustaría empezar a abordar, ¿verdad? Que obviamente una mujer y un hombre que comparten su vida, que tienen, que se va gestando, ¿no? Esta conducta de alcoholismo, ya sea por parte de una mujer o de un hombre, y la pareja que no sea, en este caso, que no consuma, pero está como con todas estas características que acabamos de escuchar en la historia, pues tiene por algo se unen, ¿no? Por algo nos unimos a las personas. Tenemos antes una historia, venimos de una familia, y pues entender cómo son, y eso quisiera como compartirlo. También hay otra autora que se llama Pia Melody, que ella habla de también sobre la codependencia, cómo se desarrolla la codependencia, o sea, qué sucede en los hogares. Ella los llama hogares poco nutricios, cuando pues que en muchos son disfuncionales, y cómo vamos aprendiendo una manera de vivir, pues que cuando crecemos estamos, yo creo que ya pues hemos escuchado mucho en esto todo del New Age, de sanar, ¿no? Las heridas de la infancia y todo esto, pero bueno,
De eso va este podcast. Gracias por acompañarme en este episodio. Gracias a mis amigas que, que me animaron, que me apoyan, que me aman. Gracias por su ánimo para comenzar con este proyecto que me tiene muy feliz. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es todo en este episodio. Gracias por acompañarme y nos vemos en un siguiente capítulo.